¿Preparado para recibir palabra de Dios? Hace mucho tiempo conocí a nuestro hermano Nehemías y también a la hermana Gladys. Cuando tenía como, ¿cuántos años? Yo llegué a Santa Marta de 19, 18 años. El tiempo ha pasado, pero nos mantenemos vigorosos. Amén, hermanos. Y esta noche va a compartirnos la palabra del Señor su hijo Felipe Barrera. Y yo creo que no hay felicidad más grande para un siervo del Señor que ver a sus hijos en el altar sirviendo al Señor. Creo que es la bendición más grande de todo hombre, toda mujer de Dios, que anhela ver que sus hijos crezcan en el Señor. Así que en esta noche quiero dejarlos en compañía de Felipe y de su esposa, quien dará un saludo a la iglesia, y luego vamos a escuchar la palabra del Señor. Dale un buen aplauso al Señor. Bienvenido, Felipe. Buenas noches, Dios los bendiga. Para nosotros es un privilegio estar hoy. Gracias al pastor Tulio, a la pastora Rosa por permitirnos estar acá esta noche con ustedes. Nosotros somos misioneros. Yo soy de acá de Santa Marta, como ya dijo la pastora. Mi nombre es Felipe Barrera. Pero voy a dejar que mi esposa se presente. Buenas noches, iglesia. Muchas gracias por recibirnos a nosotros aquí. Es muy gran privilegio para nosotros. Y me llamo Albina Jairulina. Yo soy de Rusia, de Moscú, y soy esposa de este precioso hombre. Y ustedes probablemente piensan que conocemos allá en Rusia, pero no. Yo llego aquí para misión y conocemos aquí, y yo creo que mi esposo ahorita dice un poquito más. Gracias, mi amor. Es un don. Mi esposa habla varios idiomas y ahora uno más, español. Creo que Dios llama y al que llama capacita. Amén. Y como decía mi esposa, hace 3 años hice mi primer viaje a Rusia, pero no nos conocimos en Rusia. 4 años hice mi primer viaje, pero no nos conocimos en Rusia. Estuve 3 meses en su iglesia, pero nunca la vi. Dios me la trajo a mi casa. Creo que Dios es un Dios que nos sorprende, que nos ama. Me trajo tremendo regalo, tremenda hija de Él. Quiero que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre amado que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Gracias, Señor, porque tu mano ha sido poderosa, Dios, en sostenernos, en animarnos, en levantarnos, Señor, en guiarnos, Señor, y mantenernos firmes en ti. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta noche, de una manera especial, tú hables a nuestro corazón. Queremos escucharte. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, y aprender de ti. Beber, Señor, de tus aguas, Señor, de tu río, Dios, y permanecer en ello. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo nací en una familia cristiana. Mis papás están acá. Honro sus vidas. Como decía la pastora, es un privilegio. Creo que todo padre ese es el sueño que tiene, que sus hijos estén en Cristo y permanezcan en Cristo. Y nací en una familia cristiana desde niño. Crecí con la Biblia, aprendiendo versículos, aprendiendo palabra. Pero eso no lo hace a uno creyente, no lo hace a uno cristiano. Y a los 15 años yo decido alejarme de Dios por un tiempo. Y en ese tiempo siempre la instrucción de mis padres venía a mi mente, haciendo cualquier cantidad de cosas que el joven sin Cristo hace. Y muchas veces, entre comillas, con Cristo, como me pasaba a mí. Pero la instrucción de mi padre siempre venía a mi mente cuando me encontraba en el lugar equivocado, cuando me encontraba pecando.
Y a finales de mis 18 años, yo decido irme a una playa a acampar por 2, 3 semanas y no volver hasta que Dios se me revelara mi vida. Resulta que yo veía en la Biblia lo que usted hoy en día lee. Y yo decía, pero el Dios de la Biblia no es el Dios que yo vivo hoy. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Y ninguna de estas señales me siguen hoy. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo veía en mi vida que yo no era libre en muchas áreas. Que tenía muchas áreas de pecado en las cuales estaba en práctica de pecado y no era libre. Y yo decía, bueno, Dios es real. Yo sé que Dios es real, pero ¿por qué no se revela a mí como está en la palabra? Y eso me llevó a tomar esa decisión. Y yo lo decidí muy fuerte en mi corazón. Y a comienzo del 2010 yo lo iba a hacer. Yo estaba decidido a hacerlo. Ya yo estaba cansado de vivir una vida doble, una vida falsa. Y Dios no permitió que yo me fuera para allá. En menos de 15 días estaba tomando un avión y yéndome para Argentina a hacer una escuela de misiones. Una escuela de misiones que Dios utilizó como herramienta para mostrarse y revelarse a mi vida. Era la primera vez que yo me montaba en un avión. Mi familia y yo atravesamos cualquier cantidad de dificultades en todas las áreas. Mis padres fueron engañados por hermanos en la fe. Nosotros perdimos todo. Dormíamos en el suelo en un tiempo. En otro tiempo dormíamos en casas de familiares, los 5. Y atravesamos circunstancias que a mí me hacían pensar y decir, ¿dónde está Dios? Mis padres le sirven, ¿dónde está Dios? Y yo me imaginaba mi vida a futuro y yo decía, bueno, cuando logre ser profesional y trabaje, podré cumplir muchos sueños. Podré algún día montarme en un avión, salir del país, conocer. Pero resulta que Dios tiene planes diferentes para quienes le aman, para quienes están dispuestos a vivir para Él. Nosotros cantábamos ahorita en la oración final que aunque esté débil, Él me ama. Y experimentamos el amor de Dios. Y hoy vamos a tocar una de ellas. Y sigo contando, en esa escuela de misiones entendí que la meta de todo cristiano es ser como Cristo. Usted no tiene otra meta. Si usted ha venido acá, vinimos del campamento, estamos acá en la presencia de Dios, usted como creyente tiene una sola meta: ser como Cristo, hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y a veces nosotros creemos que porque soy ministro, líder, danzarín, músico, o porque soy creyente, ese es mi llamado y ese es mi destino. Yo quiero decirte algo: todos los servicios que hay dentro de un templo son servicios transicionales para formarte, para que tú desarrolles un carácter que te va a llevar a permanecer en la presencia de Dios para descubrir lo que Dios planeó para ti. Y eso pasó conmigo en la escuela de misiones. De pronto yo llegué con mucha hambre a esa escuela, y ahí hay un principio: Dios solamente llena a los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra. Dios no llena a ninguna persona que no tiene hambre, y Dios te va a llenar de acuerdo al hambre que tengas. Y yo llegué con mucha hambre, y recuerdo que lo primero y lo más fuerte que Dios hizo conmigo en la escuela de misiones fue trabajar en mi carácter. Trabajar en mi carácter. Día a día, moldear mi carácter. Y al final de la escuela recibo diferentes palabras de parte de Dios y un llamado a Rusia. Y cuando estoy entendiendo esto, hace 9 años atrás,
yo guardé eso en mi corazón. Ahora, un ángel no se me apareció, no recibí, no escuché audiblemente la voz de Dios, pero decidí creer la palabra de Dios, palabra que Dios me daba, decidí a creerla. Y así fue. Terminé mi escuela, vi cualquier cantidad de milagros. Escúcheme, como dice Santiago 1:25, si oyeres atentamente la palabra que da libertad y perseveras en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino practicando lo que en ella está, dice, recibirás bendición al practicarla. Escúcheme bien, mi hermano, la única manera de recibir los beneficios del reino de los cielos es practicando la verdad. No hay otra manera. Y comencé a conocer a Dios verdaderamente en ese tiempo. Y comencé a practicar lo que ya había oído que no practicaba. Alguien una vez dijo, el cristiano debería tomar una porción de la palabra y hasta que no la haga vida dentro de él, hasta que no la practique, hasta que no la desarrolle, no debería pasar la siguiente hoja. A veces conocemos tanto, pero no practicamos ni hacemos vida nada. Y se desarrolla un creyente falso, un creyente mentiroso, tramposo, grosero, vulgar, y eso no es bíblico. En otras palabras, no son creyentes. Y resulta que vi cualquier cantidad de milagros en Dios. Para un colombiano, para adquirir una visa siempre es difícil. Recuerdo la primera visa a la cual apliqué fue una visa para Sudáfrica, para ir de misiones a Sudáfrica. Y recuerdo que fui con una amiga colombiana que hablaba inglés. Yo en ese momento no hablaba inglés, todavía medio lo hablo. Y llegamos allá, y uno de los requisitos para ir a Sudáfrica o para aplicar a la visa era comprar los pasajes, pero eso no era una condición de que te la iban a dar, te la podían negar con los pasajes ahí. Y hemos comprado los pasajes en fe y viendo milagros de parte de Dios, que no nos vamos a tirar todo el tiempo acá hablando de eso. Y faltando un fin de semana, salíamos el lunes y ya era jueves y no teníamos la visa. Llegó el viernes y pudimos cumplir con todos los requisitos y cerraban a la 1 y eran las 2:30 y la chica nos dice, lo siento, pero no vas a poder obtener tu visa, no solamente porque es tarde y eso no se aprueba de un día para otro, son 15 días hábiles al menos. No solamente por eso, sino porque el cónsul no está. Y yo recuerdo que le dije a mi amiga que le tradujera en inglés algo y le dije, mira, Dios nos ha dado una palabra y nosotros vamos a ir y no nos vamos a mover de aquí hasta tener esa visa. Mi hermano, de una manera milagrosa, la señora se nos quedó mirando así por medio de la ventanilla y le dijo a mi amiga en inglés, dame los documentos, y se entró. Y a los 15 minutos la chica salió con las visas. ¿Cómo hizo? ¿Quién las firmó? No tengo la menor idea. Pero para el que cree, como dice la Escritura, verdaderamente correrán ríos de agua viva, verdaderamente verán milagros. Tú no puedes ver milagros cuando no tienes un carácter como el de Cristo, o cuando no estás caminando en la verdad de Cristo. No puedes. ¿Por qué? Porque Dios no le entrega las perlas a los cerdos, dice la palabra. Dios tiene perlas para nosotros, pero quiere que salgamos de nuestra condición de cerdos, de nuestra condición de esclavos del pecado, de nuestra condición de hipocresía ante Dios. Dios quiere una verdadera vida en Él, una verdadera vida en Él. Y así, en todos esos años pasaron cualquier cantidad de cosas. Dios me pide mi carrera. Yo estaba estudiando contaduría pública, iba por la mitad, yo me pagaba mi carrera, y Dios me pide mi carrera, y se me acercó muchas personas, familias, creyentes, que me decían, no creo que Dios te haya dado una palabra, Dios es un Dios de orden, no creo que Dios te haya dicho deja esto,
No creo que Dios te esté llamando a Rusia. Creo que primero tiene que comenzar por acá, con los indígenas de Santa Marta. Y siempre que me hablaban, yo recordaba cada palabra que Dios me había dicho. Que el creyente no se mueve por necesidad, sino por una palabra de parte de Dios. Las necesidades siempre van a estar en todo lugar del mundo. Lo que hace la diferencia es escuchar la voz del Padre. Es escuchar la voz del Padre. Y yo duré creyendo en eso 9 años antes de ver el cumplimiento de la palabra. 9 años en los cuales mi pecado, mi debilidad, mi lucha, mi carácter me hacían dudar. Pero cuando dudaba, no dejaba que esos pensamientos se quedaran a dormir en mi mente. Lo rechazaba y decía: no, Dios me ha hablado. ¿Cómo voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No tengo la menor idea. Pero Dios me ha dicho algo. Pero ¿qué pasa? Que a veces que tu debilidad, tu pecado, hace una sombra de un gigante y te dice: tú no tienes un llamado en Dios. Tú no tienes dinero. Tú no eres elocuente. Tú no tienes una profesión. Tú no tienes un ministerio. Tú tienes un hijo fuera del matrimonio. Tú no puedes. Pero cuando Dios da una palabra, la cumple. No existe pecado, no existe debilidad que se oponga a lo que Dios ha decretado en los cielos para ti. No existe nada que se oponga a lo que Dios ha destinado para ti, a lo que Dios escribió para ti. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque es una lucha contra ti mismo. ¿Para qué? Para morir, para que Cristo crezca, para permanecer firmes en la palabra que Dios te ha dado, en la palabra de victoria que has recibido, para permanecer firme en eso. Y en el 2014 yo tuve una visión y vi 2 personas y un lugar, y asocié la visión que eran 2 personas en Rusia. Y también pasó lo mismo. Apliqué para una visa a los Estados Unidos, porque Dios me había dicho que antes de viajar a Rusia pasara por ahí. Sin estudio, sin casa, sin familia, era opcionado para negarme cualquier clase de visa. Pero a Dios le plació dármela por 10 años. Una visa de negocio y de turismo, donde la chica solamente me hizo 3 preguntas. Y la última fue: ¿tú qué hiciste en África? Y yo le dije: yo soy misionero. Y ahí estaba haciendo la voluntad de Dios. Y la chica se me queda viendo y me dice: tú tienes la visa. Hay palabras, escúchame bien, hay sueños de Dios, hay palabras que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Sabe qué? Tú las has matado, tú las has descuidado, tú las has ignorado. No es Dios. La palabra de Dios es inmovible. Él no deja de creer o pensar en algo que te dijo, pero tú sí. Y eso lo sabe Satanás, eso lo sabe el enemigo, y eso lo aprovecha. Es interesante que un profeta en el Antiguo Testamento entendió esto. Elías decía: en Jehová en cuya presencia estoy. Escúcheme, cuando uno permanece en Cristo, permanece también en sus palabras, permanece en lo que Él ha dicho y se queda firme ahí creyendo en lo que Él ha dicho, y de ahí nadie lo puede mover, aunque vengan dificultades. Yo recuerdo que ese primer viaje que hice a Rusia, a ver a esas 2 personas que no conocía, pasaron 1000 cosas, mi hermano, asombrosas. Les voy a contar una sola, que la conté en el grupo de jóvenes. Pero yo fui a buscar a esas 2 personas que no conocía, que había visto en visión. Y recuerdo que le dije a mi papá y a mi mamá: despídanse de mí como si no fuera a volver. ¿Por qué? Porque no sé qué me espera en Rusia. Y lo único que yo sé es que voy a ir allá. Y si Dios quiere que me maten allá, voy a morir. Si Dios quiere que me metan preso allá, voy a estar preso. Pero despídanse de mí. Se lo dije serio. Se lo dije creyendo por una palabra que al final vamos a leer. Una palabra que tiene que ser vida todos los días de tu vida en ti. Y ya se imaginarán, hubo lágrimas, hubo llanto. No me pasó nada de lo que yo imaginaba. Pero Dios siempre tiene caminos superiores a los de nosotros.
Dios siempre tiene cosas superiores, pero no llama a gente sentada, gente que se quede, se acostumbre a su carácter, gente que se acostumbre a su pecado. No, Dios llama a gente que esté dispuesta a pelear contra Él mismo para que Cristo crezca adentro. Éxodo 33:7 narra acerca de la historia de cuando Moisés hace un tabernáculo y dice la casa del Señor, y le dijo a todo el pueblo de Israel que ahí podían ir cualquiera de ellos a cualquier momento a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasaba? Ninguno del pueblo de Israel iba. Dice que cuando iba Moisés a esa casa que él había construido a hablar con el Señor, dice que todo el pueblo salía de su tienda, pero se quedaba ahí en la puerta y miraba desde lejos a Moisés. Y cuando veían que Dios venía a hablar con Moisés, ellos se arrodillaban a adorar. Pero ¿de dónde lo adoraban? Desde sus tiendas, desde su comodidad, desde la forma en que ellos creen que Dios quiere ser adorado. Pero había un solo joven que se colocaba al lado de la tienda cuando Moisés iba a hablar con Dios. Y dice la Biblia que permanecía allí cuando Moisés se iba. Él permanecía en esa tienda de reunión con el Señor, y ese era Josué. Josué, el que Dios levantó después de Moisés. Entonces Dios levanta esta clase de personas. Y así fue. Llegué allá, conocí a una de las personas, conocí el lugar, pero pasaron muchas cosas extraordinarias. Una de esas fue que antes de ir no sabía dónde me iba a quedar en Rusia, y conocí a una persona por Skype, una pareja, un ruso y una barranquillera. Y lo conocí por Skype y le dije: mira, recíbeme 3 días en Moscú, que yo sé que Dios va a hacer algo después de eso. Y me dijeron: está bien, te recibimos. Lo entendieron de parte de Dios. Pero cuando yo iba viajando y hacía escala en Italia, ahí caí en cuenta de la locura que estaba haciendo. Yo dije: pero voy a llegar a migración, me van a preguntar cosas en ruso o en inglés y no voy a saber qué voy a responder, no voy a saber qué voy a decir. Y me entró un pánico en el avión y yo dije: ya me faltan 2 horas para llegar. Y llego al aeropuerto en Italia y había mucha gente en ese aeropuerto. Y se me acerca una chica y me pregunta en inglés que qué horas eran. Y yo le respondo en español. No sé por qué le respondo en español, de pronto porque no sabía hablar inglés. Y le respondo y ella me dice: ¿hablas español? Y yo: oh, sí, tú también. Y comenzamos a hablar. ¿De dónde eres? De Colombia. Ay, yo también. Y comenzamos a hablar. ¿Y para dónde vas? Para Moscú. Ay, yo también. ¿Y quién eres? Y yo le digo: no, mira, yo soy misionero, soy cristiano. Y me dice: yo soy cristiana, pero me aparté. Y comenzamos a hablar. Y ella, le cuento todo y ella me dice: ¿y dónde te vas a quedar? Moscú es una ciudad muy grande. Es una ciudad de más de 20 millones de personas. Casi la mitad de Colombia. Y ella me dice: ¿dónde te vas a quedar? Yo le dije: en la casa de una chica que no la conozco. Y dice: y del aeropuerto al centro donde te vas a encontrar con ella son 2 horas en metro. ¿Y cómo vas a hacer? No sé. Pero Dios va a hacer algo. Y recuerdo que hablando con ella me dijo: ¿cómo se llama la chica? Y yo le digo: Raquel. Y ella me dice: Raquel Sarmiento, ella. Y me muestra el celular y yo le digo: sí, ella. Me dice: es mi mejor amiga. Mis hermanos, porque si estamos locos es para Dios. Un aeropuerto lleno de gente en otro país, eso no es casualidad. ¿Sabe qué es? El poder de Dios que dijo Jesús que iba a ser derramado. ¿Para quién? Para quienes lo siguen, para quienes viven en Él, para quienes mueren en Él. Para ti, mi hermano, tenga la edad que tengas. Hay llamados que tienen 10, 15 años de estar muertos dentro de ti, pero no muertos porque Dios lo mató, muertos porque dejaste de creer en Dios, en la palabra que te dio, en lo que Él te dijo. Y han pasado muchas cosas. Dios nos ha permitido, de soltero me permitió crecer en el carácter, comenzar a conocer quién era Cristo en verdad, qué significaba verdaderamente el amor de Cristo. Y ahora de casado, eso sigue, mi hermano.
Y hemos visto cuando Dios le hace el llamado a mi esposa y mi esposa deja el trabajo, como Dios nos sustentó todo un año sin trabajar por su poder. Y pudimos viajar a más de 4 países el año pasado sin dinero. ¿Por qué? Porque el creyente que cree en Cristo no se mueve según las circunstancias o según el dinero. Nosotros nos movemos por la fe en Jesús. Pero eso es difícil llevarlo a la práctica cuando yo vivo pensando en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Quiero leerles un versículo que me cambió la vida y me la seguirá cambiando el resto de mi vida. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 13, 14, 15. Quiero que usted se memorice eso, se lo grabe, lo guarde dentro de su corazón. Mi hermano, Dios lo ha permitido que usted llegue a esta comunidad, a este templo, a esta iglesia, a este pedazo del reino de los cielos. Escúcheme, para cambiar una ciudad, una nación, un mundo. Dios no quiere creyentes que vivan de acuerdo a su carácter. Quiere creyentes que lo imiten a Él en todo. Creyentes que no le importe, escúchame bien, que no les importe sufrir, que no les importe quedar sin trabajo por agradarlo a Él. Porque no existe nada más placentero que estar en el centro de la voluntad de Dios y ver, escúcheme bien, los problemas para Dios, las dificultades para Dios no son un problema. Entonces, para el cristiano las dificultades no tienen que ser un problema, tienen que ser una oportunidad para ver manifiesta la gloria de Dios. Tiene que ser una oportunidad para eso. Pero entonces, ¿por qué los problemas me quitan el sueño? ¿Por qué los problemas me hacen dar gastritis? ¿Por qué las enfermedades me hacen negar a Cristo? Si son una oportunidad para crecer en el carácter, son una oportunidad para ver el poder de Dios manifiesto en esta tierra. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios 5, 13, 14 y 15, dice: si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes, es para vosotros. Dice, porque el amor de Cristo me constriñe. Escúcheme bien, míreme, el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos estamos muertos. Cristo murió por todos para que todos nosotros estemos muertos. El siguiente versículo dice: para que los que hoy viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces hemos aprendido que el amor de Dios es lindo, que Dios me ama cuando estoy débil, cuando estoy caído, sí. Que Dios me ama y por eso me salvó, sí. Pero el amor de Dios es aún mucho más profundo. El amor de Dios a mí me lleva a entender que si hoy estoy vivo es para vivir para Él, para nadie más. Dijo el apóstol Pablo: hey, estamos locos por Dios. ¿Sabe por qué? Porque pensar en el amor de Cristo, solamente pensar en el amor de Cristo, me constriñe. No es me estreñe, no, son dos cosas diferentes, no es estreñimiento. Lo constreñía. ¿Sabe qué es constreñir? Es dolor, es desesperación. El amor de Cristo le provocaba a Pablo una desesperación. Una desesperación, ¿por qué? Por morir. Por morir. Por morir a su carácter, por morir a sus deseos, a sus anhelos, para que los deseos y los anhelos de Cristo vivieran dentro de Él. Esa era la desesperación de pensar en el amor de Cristo. Él no solamente se deleitaba de que era salvo. Pensar en el amor de Cristo lo llevaba a vivir de una vida apasionada por Él, una vida desesperada por Él. Pensando una sola cosa, mi hermano, pensando una sola cosa, de que
si uno murió por todos nosotros, ¿por cuánto murió Cristo? Levante su mano. Yo sé que está cansado del campamento, baje su manito. Pero mire, que si Cristo murió por todos nosotros, esta es la noticia: todos debemos estar muertos. ¿Muertos a qué? Al pecado, a nuestro yo, a nuestro mal carácter. ¿Para que qué? Para que Cristo viva en mí. Y cuando Cristo vive en mí, el poder de Dios se manifiesta. Cuando Cristo vive en mí, no existe nada que me pueda detener. Cuando el poder de Cristo vive en mí, cuando su presencia, su carácter vive en mí, a mí no me cuesta morir para agradarlo. Yo no pienso dos veces obedecerlo. No me cuesta, no me cuesta. ¿Cuándo el pecado me cuesta dejarlo? Lo dice Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Escúcheme, ¿cuándo te cuesta cambiar? Cuando tú amas más otra cosa que a Cristo. Pero cuando el amor de Cristo te constriñe, no te cuesta morir, porque entiende que Él murió para que viva dentro de mí. Él murió para resucitar dentro de mí. Él murió para que lo que Él dijo, que cosas mayores a las que Él hizo, nosotros haríamos. Y eso no es solamente orar por un enfermo y que sane, que lo hemos visto, que siguen esas señales. No es solamente eso. ¿Sabe qué significa eso? Hacer cosas mayores a las que Jesús hizo, primeramente en el carácter. En el carácter. Jesús está esperando que yo sea un cristiano en el carácter como Él. Como Él. No es posible que tengamos 20, 30, 15 años de ser creyentes y seguir siendo los mismos chismosos. Las mismas personas que generan pleito, las mismas personas morbosas. No conoces el amor de Cristo. No conoces a Cristo. No existe un creyente pecador o un creyente practicante de pecado. Mejor, no existe, mi hermano. Existe un creyente que en su debilidad hace que la gloria y el poder de Dios se manifiesten para ser fuerte. No existe un creyente amante al pecado. Eso no existe. Existe un creyente que cae 7 veces, pero se levanta 7 veces y permanece firme. Eso sí existe. Y eso es lo que Cristo espera. Bástate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Pero para eso tengo que dejar que el amor de Cristo me constriña. Ya no vives tú, ya no vivo yo. Hermano, nosotros estamos aquí en la tierra, escúchame bien, no solamente para trabajar. Nosotros estamos aquí en la tierra para ser como Cristo y vivir como Cristo y manifestar a Cristo. Y no todos serán misioneros en China, en África, en Rusia. Pero créeme que cuando tú abrazas esta palabra de que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, tu barrio, tu familia cambia, tu trabajo cambia. El trabajo ya no se vuelve un lugar para ganar dinero. El trabajo se vuelve una misión. Tu vida ya no se vuelve una vida rutinaria, sino que tú vas por la calle tratando de escuchar al Padre. Y si el Padre te dice desvíate a la derecha, tú lo haces. No, Felipe, escúchame. No, porque no puedo llegar tarde al trabajo. No me puedo desviar a la derecha porque tengo que ir al trabajo. Pero si el Padre me dice que lo haga, es porque el Padre desea algo.
y el Padre me va a respaldar en frente de mis jefes. Y sabes, aún más, como Sadrach, Mesach y Abednego, y aunque no me respalde, yo voy a obedecerlo. Aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste todo. Por eso dice la Biblia que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ¿cuál es su causa? Su voluntad, su deseo. Dice que la encontrará. Dice que la hallará. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, 13, 14 y 15, mi hermano. Eso es. Hoy llegamos de campamento. Yo fui a muchos campamentos también. Cualquier cantidad de veces, y lo sigo haciendo. Voy a la congregación, al templo. Me congrego. Pero eso no nos hace creyentes. Nos hace creyentes lo que dice 2 Corintios. Ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo. Y si trabajo, y si como, y si bebo, y si paseo, y si tengo familia, y si tengo hijos, es para Cristo. No existe otro propósito fuera de ese. Es para Cristo. Si tengo carros, si tengo casas, es para Cristo. Usted tiene que permanecer en esa palabra, mi hermano. Tiene que permanecer en ello. Amén. Y ha sido un tiempo con mi esposa tremendo. Creemos que Dios le dio el entendimiento de la lengua española. De hecho, así fue que se enamoró. No contó eso. Pero una vez cuando vino acá, la primera vez que vino a Santa Marta, yo estaba compartiéndole a un grupo de estudiantes. Ella no entendía nada de español, nada. Acababa de llegar a Colombia, ni sabía que Colombia existía, creo. Y llegaba aquí y me vio predicando. Y cuando la amiga le tradujo lo que decía eso, se lo tradujo al ruso, era lo mismo que ella estaba recibiendo en su espíritu. Escúcheme, el poder de Dios se quiere manifestar en una iglesia, pero en una iglesia bíblica. Se quiere manifestar en personas y a través de personas, pero personas bíblicas. Personas que vivan a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos. Mi hermano, yo no sé qué genera esta palabra dentro de ti. Yo no tengo la menor idea qué genera esta palabra dentro de ti. Preocúpate si esta palabra no genera nada. Porque Pablo decía que pensar en eso lo constreñía, lo desesperaba, lo quebraba, lo partía. Pensar en una sola cosa: que Cristo había muerto por él y por ende él no podía hacer otra cosa que vivir para Cristo. Hermano, lo mismo nos pasa a nosotros. Cristo ha muerto por nosotros y lo mínimo que podemos hacer como creyentes es vivir para Cristo. Lo mínimo que yo puedo hacer es vivir para Cristo. ¿Cómo has estado viviendo hasta hoy? ¿Con tu justicia propia? No es que yo peleo porque es que me hicieron mal y tienen que respetarme. Cristo daba la otra mejilla. No es que yo hago trampa porque así me llega el recibo de la luz más barato. Cristo no era tramposo. Cristo le daba al César lo que era de César y al Padre lo que era del Padre. Escúcheme, mi hermano, Cristo quiere levantar una generación de poder, pero primero va a formar tu carácter. Dios no va a entregarte recursos, Dios no va a entregarte riquezas para que lo desparrames y para que te perviertan y te alejen de su presencia. Dios no va a entregarte nada de eso sin que Cristo viva y arda dentro de ti. Ahí donde estás, habla con Dios. Porque cuando Dios da una palabra, lo mínimo que Cristo espera es que yo le responda. Que yo le responda. Quien hace la diferencia en los servicios, en los cultos,
termina siendo la determinación que toma mi hermano. Porque Dios está en cada lugar, en cada momento. Dios lanza palabra todo el tiempo. Pero solamente tú decides levantarte y permanecer en la palabra que Dios te ha dado y cambiar y luchar contra ti mismo para que la santidad de Cristo se manifieste, para que la pureza de Cristo se revele, para que el carácter de Cristo sea visto a través de nosotros como cartas abiertas leídas por todos los hombres. Oh Espíritu de Dios, mi vida me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. que esa oración en esta noche sea tu oración, sea tu deseo, sea tu anhelo y se vuelva tu estilo de vida, mi hermano, tu estilo de vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero orar por ti para cerrar este tiempo, pero lo quiero hacer de una manera diferente, mi hermano. Si esta palabra Dios te ha hablado, tú no vas a pasar al frente ahorita, no. Tú vas a colocarte sobre tus pies y vas a levantar tus manos, pero no por emoción ni porque te vean, no, para nada de eso. Solamente porque el amor de Cristo te está constriñendo y tú quieres vivir en ese estado. Solamente porque el amor de Cristo te está constriñendo y tú quieres permanecer en ese estado. Y cuando tú te levantes y levantes tus manos, el amor de Cristo se va a revelar para poder vivir en muerte a tu pecado y a tu debilidad, y en vida hacia Cristo, y en vida por Cristo. Y deja que la presencia de Dios se manifieste en tu vida para ser como Cristo, el Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios. Tú que has venido hasta acá, que te has levantado, escúchame bien. La presencia de Dios es la que va a vivir de ahora y para siempre en ti y en medio de ti. La presencia de Dios es la que va a vivir en ti y en medio de ti. Ya basta vivir en pecado, ya basta en vivir en tiniebla, en inmundicia. Dios te hace un llamado santo para vivir en santidad, para vivir como Él demanda, para vivir como Él quiere. Oh, dígaselo. Y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, díselo. Yo quiero que gobiernes mi